Buenas casi noches, ¿cómo les va? Aquí está MBD Noticias, edición central en formato o en propuesta de jueves. ¿Y qué jueves, Nati? ¿Cómo andás? ¿Qué jueves, Martín? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. Esperando ahí el resultado de la selección uruguaya. Es cierto, ese es uno de los resultados que están en veremos por estas horas. Exacto, mucha cosa. ¿Qué momento? Qué momento. Y un tema del día. ¿Vamos con él? Vamos. Es que a medianoche comenzará la veda propagandística para el referéndum, por lo que transcurren las horas finales de la campaña. El promedio de los sondeos, atención con esto, a cargo de 5 encuestadoras diferentes, arroja un escenario de paridad con una leve diferencia a favor del no y 16% de personas indecisas. La discusión sobre los combustibles retomó fuerza sobre el cierre de la campaña, mientras se avisora una nueva suba para abril. La oposición cuestiona que el presidente Luis Lacalle Pou no lo haya mencionado en su conferencia de prensa de ayer, en la que tampoco recibió consultas al respecto. Ese es un gran tema, pero bueno, como siempre tenemos unos cuantos más. Exacto. Vamos a verlos en los titulares. Informe de la URSEA propone un nuevo aumento de los combustibles a partir de la semana que viene. La suba de precios de alimentos genera un enlentecimiento de ventas. Comercios minoristas esperan reunión con el presidente. Llegó a Uruguay una de las cepas de la gripe. Ya hay circulación comunitaria. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó que dio positivo de COVID. El expresidente José Mujica cuestionó la participación del mandatario Luis Lacalle Pou como jefe de campaña del no, porque entiende que hay riesgo de polarización social. Problemas para conformar las mesas electorales para el domingo por renuncias de funcionarios y escribanos. El director del Banco de Previsión Social en representación del sector empresarial llamó a votar por el no el próximo domingo. Miles de jóvenes universitarios participaron de la bienvenida Tocó Venir, realizada por la Universidad y la Intendencia de Montevideo. La Asociación Uruguaya de Fútbol prohibió vestimenta y carteles de contenido político para el partido por las eliminatorias entre Uruguay y Perú. Uruguay con la chance de clasificar esta noche al Mundial de Qatar 2022. El partido va en vivo por TV Ciudad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky suplicó a la gente de todo el mundo que salga a las calles para protestar contra la invasión de Rusia a su país. Una cantidad de móviles de arranque, como siempre, combustibles es tema ahora, Nati. Exacto, por eso nos vamos con Mariana Abreu. Mariana, ¿por dónde andás? Buenas tardes, compañeros. Estoy en una estación de servicio porque, como ustedes adelantaban, es posible que suban los combustibles el próximo mes. ¿Por qué es esto? Porque si bien la decisión es del Poder Ejecutivo, los informes técnicos que teóricamente debe tomar para fijar estos precios van a proponer subas, me refiero al de la URSEA y el de ANCAP, que se van a presentar los próximos días. Y esto es también en el marco del aumento del precio internacional del petróleo. Muy bien, Mariana. Esperamos entonces el desarrollo de esta información. Y hay otros lugares de interés. Diego Martini, cerca del Estadio Centenario. ¿Cómo te va? Nati, Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en la puerta de la Tribuna América, de la entrada al palco oficial, donde se vive la previa del partido entre Uruguay y Perú, que comenzará 20-30 horas con entradas agotadas. Se vive un estadio que está repleto, un entorno que está repleto de gente en una tarde-noche que se avecina fresca. No sé si hasta no puede aparecer algún nubarrón, pero mucha gente en alrededores del estadio para vivir este Uruguay y Perú, que será transmitido desde 20:30, desde 20:15, mejor dicho, por TV Ciudad. Así que haremos la previa desde aquí, desde el Estadio Centenario. Muchas gracias, Diego. Tenemos más novedades ahora en estudios. Sí, tenemos ya a nuestra compañera Julieta Núñez. ¿Qué tenemos para hoy, Juli? Bueno, vamos a profundizar en otro de los temas. Como ustedes dicen, el combustible es un tema, pero el referéndum sigue siendo un tema. Casi al borde de comenzar la veda, vamos a comentar algunas cuestiones relacionadas a un promedio que elaboramos entre los resultados de todas las encuestadoras y dudas vinculadas al voto en blanco, el voto anulado, y algunas consideraciones que comentábamos hoy en una entrevista que hicimos con José Garchito Orena, que es ministro de la Corte Electoral. Así que los esperamos en unos minutos para desarrollar eso. Ya se vendrá todo eso. De alguna manera ese comentario remite a campaña previa a referéndum. Tiene que ver con lo que viene. ¿Sí? ¿Qué se dijo? Diversos presidentes soportaron plebiscitos, nunca salieron. El padre de él, por ejemplo, nada más ni nada menos que por las empresas públicas, y no salió. No son solo un conjunto limitado de normas, hay mucho más en juego.
Bueno, y el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, dijo que el presidente Lacalle Pou omitió hablar de combustibles. Claro, de alguna manera lo que plantea el legislador del MPP es que es una forma de evitar hablar de los recurrentes aumentos de tarifas, ya pensando incluso en lo que parece venir y de no mencionar, por ende, un asunto que afecta al bolsillo. Repitió y se aburrió de repetir que si ganaba bajaba los combustibles y ahora han subido y eso llevó a que subieran todos los precios de la economía y de ese tema no habló. Pero además insistió con una mentira, porque el referéndum no versa sobre el achicamiento de plazos para las adopciones, porque ese artículo no está en el referéndum. Ese artículo lo votamos todos los partidos políticos y no está en el referéndum. Lo que está en el referéndum es que quien tiene que resolver si una familia puede ser adoptante o no, tienen que ser los servicios técnicos del INAU y no un juez. Así que en ese sentido me parece que las ausencias en la intervención de ayer del presidente hablan a las claras de que este referéndum no es a favor de las grandes mayorías. El senador del MPP relativizó el apoyo comprometido por el mandatario a la policía y remarcó que hay sindicatos como el de Maldonado que cuestionan el manejo del Ministerio del Interior. El presidente hizo referencia a los hombres y mujeres de azul que salen todos los días a cuidarnos. Bueno, esos hombres y esas mujeres de azul tienen que tener la absoluta tranquilidad de que si gana el sí, el lunes todo el sistema político los estará respaldando para que prevengan, para que repriman el delito cuando se comete, si lo hacen en el marco de la ley y los buenos procedimientos policiales. Eso no está en discusión. Lo que es, en definitiva, sí, no darle apoyo a la policía es lo que hizo este gobierno, que es bajarle el sueldo o recortar el 50% del equipamiento policial. Y ahora profundizamos en el primero de los temas mencionados por Sánchez. Exacto. Mariana Abreu, ¿por dónde estás? ¿Seguís por ahí con esa estación de fondo? Ahí está, sí, seguimos acá en la estación de servicio. Como veíamos, el tema de los combustibles ha estado en el tapete los últimos meses y como adelantábamos también, se avisó una nueva suba del precio de los combustibles porque los informes que se están por presentar estos días por parte de ANCAP y por parte de la URSEA van a proponer al gobierno una nueva suba de los precios. Recordemos que el Poder Ejecutivo es el que tiene la última palabra, es el que fija el precio, pero uno de los artículos de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, que se va a someter a referéndum el próximo domingo, lo que determina es que estos dos informes técnicos sean el insumo principal del Poder Ejecutivo para fijar justamente el precio de los combustibles, más allá de que el gobierno decida o no tomarlos en cuenta, como ha pasado en otras oportunidades que la URSEA y ANCAP han propuesto subas y el gobierno no las ha determinado. Vamos a ampliar con un tape que hizo nuestro compañero Mauricio Pérez. El artículo 235 de la LUC, uno de los 135 sometidos a referéndum, establece que el Poder Ejecutivo aprobará el precio de venta de los diferentes combustibles previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y de ANCAP. En este sentido, la URSEA ultima los detalles del informe técnico del precio de paridad de importación que será entregado mañana, pero recién será analizado por el directorio el lunes 28, dijeron fuentes del organismo a MBD Noticias. Según las fuentes, es probable que este informe proponga un aumento de todos los combustibles, ya que en marzo el precio promedio del petróleo se ubicó entre los 100 y 120 dólares por barril, un valor superior al precio de referencia de febrero. A su vez, ANCAP también planteará un escenario de suba del precio de los combustibles. Pese a estos informes técnicos, la definición sobre el eventual aumento es potestad del Poder Ejecutivo, que en los últimos meses se apartó de las propuestas planteadas por el informe de paridad de importación de la URSEA. El último incremento vigente desde el 1 de marzo fue de 2%. Bueno, muy bien, el aumento del precio internacional del Brent, del petróleo, es uno de los factores que tiene en cuenta tanto la URSEA como ANCAP para proponer estas subas que veremos si se concretan luego de este mes, o sea, luego de la semana que viene después del referéndum. Lo cierto es que esto ya trajo repercusiones políticas. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo en su cuenta de Facebook que después de leer La Noticia en Búsqueda, que fue este semanario el primer medio que dio cuenta de esta
este posible aumento, se reunió con el representante del Frente Amplio en el directorio de ANCAP, Vicente Iglesias, y que bueno, le estuvo informando acerca de esta situación. Pereira también destacó que esta nueva suba, de concretarse, se sumaría a un 36% de aumento del precio de los combustibles en lo que va de esta administración, y también llamó a votar en contra de este artículo del que les comentaba recién, que tiene que ver con los combustibles y cómo se fija el precio, que está inmerso en la ley de urgente consideración, y también hizo referencia a que estos aumentos del precio de los combustibles no han estado acompañados a aumentos de salario, y también paralelamente se ha registrado una inflación importante. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mariana. Seguimos con los detalles de la campaña, porque el expresidente José Mujica cuestionó en estas horas la participación del presidente de la República, Lacalle Pou, en la campaña. Sí, puntualmente dijo que genera riesgo de polarización social. No está dentro de las tradiciones políticas del país. Diversos presidentes soportaron plebiscitos, nunca salieron. El padre de él, por ejemplo, nada más ni nada menos que por las empresas públicas, y no salió. Sanguinetti, la ley de caducidad, cosas gruesas y duras. Nunca salió un presidente en el país. Es la primera vez. Ojalá que sea la última. Yo lo digo como un tono general, que uno puede tener mucho convencimiento y pasión, pero a mí me preocupa de que el Uruguay no se argentinice, de que desemboquemos en dos polos y donde para uno todo es blanco y para el otro todo es negro. No es así. Y el expresidente Julio María Sanguinetti defendió la LUC junto con otros líderes de la coalición de gobierno. El referente colorado habló durante un desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing. No son solo un conjunto limitado de normas, hay mucho más en juego. Las normas de seguridad que aparecen en la ley son justamente el rescate del orden público, en el cual el Frente Amplio pagó tributo a una concepción ideológica. Es preciso entender eso, que su actuación en esta materia no fue el resultado de una casualidad, sino de una visión errada de la sociedad, en la convicción de que en el delito la responsabilidad era toda de la sociedad, y como consecuencia la política no tendría que ser defender a la sociedad, sino apenas buscar las garantías del delincuente, garantías que naturalmente nuestra Constitución democrática asegura y seguirá asegurando. Pero en ese equilibrio entre los derechos ante quien agrede y los derechos de una sociedad a ser defendida de la agresión. Bueno, el politólogo Gabriel de la Coste considera que una victoria del no en el referéndum sobre la ley de urgente consideración fortalecerá al gobierno. En su opinión, en cambio, un triunfo del sí, un eventual triunfo del sí, modificaría el momento político del país. Ahora es de comenzar la veda electoral, el politólogo se refirió a las características de la campaña. Siempre el final de campaña es más caliente que el resto. Yo creo que esta campaña sí ha sido más hostil que otras. Hay muchos episodios de agresiones, intentos de censura, acoso a militantes, opiniones no solamente sobre lo que el otro dice, sino sobre si el otro tiene derecho a decirlo. Esto especialmente de parte del gobierno, muy a menudo. De la Coste afirma que el domingo hay mucho en juego. Yo creo que si gana el no, el gobierno va a ser muy fortalecido y va a verse habilitado a avanzar, a apretar el acelerador con sus reformas de la seguridad social, de la educación, y a escuchar menos aún a los sectores sociales que se le oponen o que se oponen a su programa. Creo que eso es algo que vamos a ver. Si gana el sí, creo que es algo que hay que pensar con mucho detenimiento, qué es lo que implica. Por lo pronto implica que no hay una mayoría popular para las reformas neoliberales y represivas
y centralizadoras que tiene la LUC, y que si no hay mayoría para eso, eso implica que es posible la formación de otras mayorías sociales que van a tener que iniciar un proceso de ver cómo lo hacen. Y una victoria del sí creo que sería un cambio grande del momento político del país. En cambio, una victoria del no, digamos que sería una continuidad del momento actual. Las cámaras empresariales de frontera y la Cámara Regional de Empresarios del Este respaldan el no. Dichas gremiales llevaron adelante una campaña bajo la consigna "Decile no al PIT-CNT" en respaldo a la LUC. Las disposiciones de la Ley de Urgente Consideración que modifican la Ley de Inclusión Financiera y las referidas a las ocupaciones son las que defienden con más énfasis los empresarios del interior. Las gremiales empresariales queremos un país con libertad, sin obligación financiera. El PIT-CNT tuvo que explicar, y donde hubo que mediar en otro país a través de un tribunal, de que Uruguay estaba en una lista negra por actuar como en la prehistoria, entendiendo que los piquetes y las ocupaciones son una extensión del derecho a huelga, algo que no se acepta bajo ninguna circunstancia en el mundo. Lo que está en juego es si le queremos dar un poder de jaque a los sindicatos en este país o no. Yo creo que nosotros tenemos que tener un país con reglas claras para atraer inversiones y para que además los uruguayos de bien que quieran invertir en Uruguay, que tengan la posibilidad de invertir, lo puedan hacer porque Uruguay pasa a ser un país serio. ¿Considera que los sindicatos tienen más poder del que deberían en Uruguay? Sí, lo han tenido durante mucho tiempo. Son parte de una cultura antiempresarial que tiene este país y que nosotros nos comprometimos como directores, representantes de las empresas y como en su momento como presidentes de una gremial del interior a combatir. Bueno, y Cambadu percibe un enlentecimiento en la venta de algunos productos en el comercio minorista debido a la inflación, dijo Daniel Fernández, su titular. Sí, agregó que hace días espera una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por estas cuestiones y que espera que en abril se estabilice la situación de los comercios. Nos preocupa porque al empezar a subir los precios, se enlentece la venta y se detienen algunos tipos. Todavía no hemos llegado al punto de encontrar ya segundas y terceras marcas, como hemos tenido experiencia hace muchos años en ese tema. No está faltando ningún tipo de mercadería, entregan normal las empresas, o sea, no hemos tenido, que ha pasado en otras oportunidades, que a veces escasea algún producto y eso dispara el precio, pero como he dicho tantas veces estos días, el Uruguay tiene una tradición de una inflación galoparla tranquilo. Y no... El dirigente minorista espera que el enlentecimiento en las ventas se supere en abril, debido a que marzo es un mes históricamente difícil para su sector porque el comienzo de las clases desvía parte del gasto familiar a otros rubros. La gremial no ha podido entrevistarse con el presidente Lacalle Pou, pese a que desde hace días tiene esa expectativa. Por las palabras que ha dicho tanto el señor presidente como algunos ministros de su área, que se iban a reunir con las gremiales, llámese pequeños comerciantes como nosotros, las grandes superficies, la industria, que en definitiva es la que forma los precios. Todavía nosotros no hemos recibido ningún llamado de nada. Hablando de este asunto, MBD Noticias recorrió esta mañana una feria. Nati. Nuestro compañero Luca Veloz salió a consultar sobre precios. ¿Cómo están los precios? Carísimo, todo. Realmente es asombroso y preocupante, ¿no? Porque hay un sector de la población que no puede acceder a esto que acabo de hacer yo. Fruta y verdura siempre compro. Y a veces llevo huevos. Sí, igual ahora los huevos están caros. ¿Cómo están los precios? Ni caro ni barato, normal. Aparte me parece que los precios de las frutas y las verduras, los productores hacen un esfuerzo, entonces bueno, hay que valorar eso. Contra clima, contra tantas cosas, hay que valorar eso también. Bueno, y comenzó a circular una de las variantes del virus influenza, que es uno de los responsables de la gripe. Ya empezamos con la gripe. Es cierto, ¿no? Porque hay otros virus en el mundo, podríamos decir. Exacto. Y conviene también tener esto en cuenta. Se trata de la variante AH3N2, es el nombre técnicamente, presente en Uruguay y en la región hace años, en otoño e invierno.
Desde fines del año pasado se está detectando este virus en los laboratorios que realizan estudios moleculares de virus respiratorios. En los últimos días se encontraron más casos, pero suele ocurrir que aumenten en otoño e invierno, porque es una de las enfermedades respiratorias predominantes. MBD Noticias consultó a infectólogos y epidemiólogos que trabajan en el tema. Aseguran que el efecto de la pandemia alteró la dinámica interna de los virus y su estacionalidad clásica. Ese puede ser uno de los factores que provocó que se presentara antes que en 2020 y 2021, aunque en esos años la circulación de gente había descendido por la pandemia. El virus también está siendo detectado desde hace semanas en Argentina y eso podría explicar la aparición un poco más temprana. Las medidas de prevención más importantes son el lavado frecuente de manos o uso de alcohol en gel, ventilar los espacios cerrados y usar el antebrazo para cubrirse en tos o estornudos. Esta variante de influenza H3N2 suele estar incluida en la vacuna antigripal junto a la H1N1 y la influenza B. Otra de las recomendaciones de las autoridades sanitarias es vacunarse contra la gripe, sobre todo personas mayores de 65 años, inmunodeprimidos, embarazadas y personal de la salud. Estas variantes de influenza provocan infecciones respiratorias con diversas consecuencias y son responsables de más de 1000 muertes al año en Uruguay. Y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, tiene COVID-19 con síntomas leves. Nadie está libre, ¿no? Es cierto. Este mediodía informó a través de la red social Twitter, donde dijo que está en su casa desde ayer trabajando a distancia y agregó que el gran equipo del Ministerio de Salud Pública continúa la tarea. Eso es lo central de lo publicado por Sí. Salinas. Es la primera vez que el ministro cursa la enfermedad. Recordemos que en enero le había tocado justamente cursar la COVID-19 al subsecretario de Salud Pública, José Luis Satjian, quien, bueno, ya hace mucho dejó atrás esa situación. Bueno, desde enero de 2022 son 10 las y los ministros que atravesaron la enfermedad. Esta semana, por ejemplo, Martín Lema, el titular del Ministerio de Desarrollo Social, también anunció que está en su casa con COVID-19 y su estado de salud es bueno. Ahora, Nati, cambiamos de tema. Les contamos que la Universidad de la República, la Intendencia de Montevideo y también el Ministerio de Salud Pública desarrollan 2 jornadas de vacunación contra la COVID-19 en la explanada de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Es sin agenda para todo público y con el objetivo de llegar al 30% de los estudiantes que no se agendó aún para la tercera dosis. Una iniciativa que además se enmarca en una estrategia que comenzó a diseñar la Universidad de la República en enero, que presuponía volver a la presencialidad. Ahora, un componente importante que en enero detectamos era que una proporción relevante de los estudiantes entre 18 y 22 años todavía no tenían por lo menos una segunda dosis de la vacuna. Y eso, en algún sentido, constituye un riesgo a la vuelta a clases, a la vuelta a la presencialidad, como lo entendemos en la Universidad de la República, o sea, en encuentros masivos en los edificios universitarios. Y va en el encuentro de lo que estamos haciendo los uruguayos y todas las instituciones, es intentar salir de estas circunstancias que estamos atravesando, estos espacios de convivencia que estamos recuperando a partir de políticas públicas. Y la vacunación, vaya a ser una política pública en Uruguay de hace mucho tiempo atrás. Claramente es un espacio abierto, como fue cualquier otro espacio de vacunatorio móvil. En este espacio abierto vamos a dar primera, segunda y tercera dosis de Pfizer. Eso es muy importante si quiero iniciar mi esquema o si lo quiero completar. Y sobre todo está apuntado este recorrido a los estudiantes universitarios y a los funcionarios y funcionarias de la Universidad de la República y docentes que, bueno, tengan que completar ese esquema de vacunación pensando en que todavía hay un porcentaje importante de población adulta que le falta esa tercera dosis. El vacunatorio móvil estará este jueves y viernes en la explanada de la Facultad de Derecho y a partir del miércoles 30 de marzo y hasta el jueves 7 de abril se hará presente frente a otras facultades de la UDELAR. Redondeando, dentro de 1 hora juega Uruguay por las eliminatorias. Sí, qué nervios. Partido crucial. Muy importante. ¿No? A ver si clasifica la selección. Por eso, si te parece, recibimos a nuestro compañero Diego Martini, que está en el lugar de Montevideo. Así es, Nati, Tincho, nos encontramos en el Estadio Centenario en la previa del partido Uruguay-Perú que se va a vivir por TV Ciudad dentro de 1 hora. Ya está confirmado el equipo celeste, se los doy rápidamente, va a ser con Sergio Rochete en el arco, con Araujo, con Josema Jiménez, con Godín y con Olivera en el fondo, con Pelistri, con Vecino, con Bentancur y con De Arrascaeta en la mitad de la cancha y con Núñez y con Suárez en ataque. Hace un ratito que va afuera una campeona del mundo como Italia y Uruguay hoy puede sellar su clasificación al Mundial si gana y si Chile no gana en Brasil. Nos venimos hasta la puerta 25 de la tribuna olímpica donde está el grueso de los hinchas de Perú. Ahí lo vemos
hinchas de Perú que vinieron en un muy buen número para ver la noche hoy en el Estadio Centenario. Ahí vemos a los hinchas peruanos cantando. Bueno, ¿cómo sale el partido? ¿Ah? ¿Cómo sale el partido? 1-0. 1-0. ¿El empate no lo conforma? No, con 1-0 estoy mejor. ¿Gol de quién? ¿De la Padula? Loco, 2-1 como en el 82. Este es un proceso. Bien, bien. ¿Cómo vienen viviendo toda la previa acá? Brutal, hemos venido desde Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevideo. Gol de Micholo Cueva, 1-0, ganamos 3 puntos acá. ¡Vamos Perú, la puta madre! ¿Cómo encontraron la de Uruguay, Montevideo? Bonito, ordenado, bonito, nos gustó, todos súper atentos. Fuimos a un bar, estuvimos cantando y no nos dijeron nada. Muy amables todos. Bien, un poco lenta acá la entrada. Sí, bastante lenta, pero es lo que hay y hay que estar ahí para entender. Ahí seguimos recorriendo, los peruanos cantando. Obviamente hay mucho público uruguayo, también está lleno, pero quisimos mostrar al grueso de los hinchas peruanos y nos vamos con este cántico entonces de los hinchas peruanos. Nos quedamos con esas imágenes y justamente el cántico del público visitante en el Estadio Centenario, en enganche de móviles en este momento. Enganche de móviles, pero igual voy a comprometer a Martini al cántico de la selección, ¿no? A ver qué suerte corremos. Todo bien, pero la equidad acá es importante. Bueno, y Natalia de Brun, estás por ahí por el Mercado Central, el ex Mercado de la Abundancia. Exactamente, Nati, estamos acá en el Mercado Central y qué difícil debe ser, ¿no? Estar en otro país viendo a tu selección jugar justamente con la selección del país donde estás. Pero bueno, acá estamos con la parcialidad peruana, que es todo uno de los puntos donde eligió venir a ver el partido. Les cuento que acá está todo dispuesto, hay 2 pantallas gigantes para ver, se espera mucha gente. A esta hora están los que llegaron más temprano porque algunos están haciendo un banderazo en la Plaza de la Bandera y de ahí se vienen para acá. Vamos a hablar con una... Bueno, los vamos a interrumpir justito en el momento que están comiendo. Coman tranquilo que vamos a hablar con ella, que todavía no les llegó la comida, así los dejamos comer. Una familia que es una de las primeras que llegó, se vinieron temprano a ver el partido. Contame cómo lo viven ustedes, esto de estar viendo a su selección acá en Uruguay, jugando justamente con Uruguay. ¿Cómo se vive el día de hoy? Y nosotros estamos re contentos. Nosotros somos 3 familias, amigos más o menos, que estamos radicando en Buenos Aires. Así que somos vecinos acá. Así que ¿Vinieron puntualmente por el partido? Por el partido y unas pequeñas vacaciones. Pero sí, más por el partido elegimos la fecha de las vacaciones, ya lo sabíamos. Teníamos que venir. ¿Pronosticamos algo? ¿Cómo viene? Ahora vamos a ir con el amigo de la bandera, pero ¿hay algún pronóstico? Vamos a preguntar a los más chiquitos. Vos que estás concentrado ahí con la vincha, está con el celular. Ni nos escuchó. ¿Cómo va a salir hoy? ¿Tenés idea cómo sale hoy el partido? ¿Quién gana hoy? A ver, ¿vos qué decís? Perú. ¿Quién gana hoy? Perú. Perú. ¿Y vos? Perú. Perú. ¿Y cómo sale? No veo pisco sour acá, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Perú acá? No venden acá. No venden acá, bueno. Estamos experimentando la gastronomía uruguaya. Pedimos un chivito, tragos, y vamos a probar todavía, pero lo que nos recomendaron fue chivito. ¿Vos decís que con la gastronomía capaz que ganamos? Y no, estamos probando, pero seguro nosotros vamos a ganar. 1-0, 1-0, no Bien, sé. Nos quedamos con ese 0 y vamos cortito nada más, como para hablar con los amigos acá que se levantó para mostrarnos la bandera. ¿Dónde está el de la bandera? ¿Qué pasó? ¿Se fue allá con la bandera? Cuénteme, ¿usted vive acá en Uruguay? Yo soy peruano. ¿Es peruano pero vive en Uruguay? No, yo vivo en la Argentina. Ah, ¿vinieron todos juntos? Sí, todos juntos, vivimos ya buen tiempo, tenemos nuestros hijos allá, pero hemos venido a alientar a nuestra blanquirroja, así que estamos de corazón acá. ¿Cómo? No encontramos entrada, pero igual vamos a festejar. ¿Lo van a disfrutar con la pantalla? Sí, sí, acá que nos cobijó el Mercado Central y gracias a los... Comiendo rico. Y mira, tenemos raba por este lado, por acá. Ya el trago ya fue, pero piroshki, no sé qué es. Pero gracias por todo Uruguay, que también nos trataron muy amable la gente. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, con esa imagen y ese mensaje además también, ¿no? De que se van contentos, se van conformes de cómo han sido tratados acá en Uruguay y la esperanza para ellos de poder ganar y para nosotros, por supuesto, de también tener nuestra victoria. Muchas gracias, Natalia, por este móvil. Ahora tomamos o retomamos la agenda local por fuera del deporte, vinculada a la educación, también al presupuesto, porque en la UTU Marítima no se abrió el 4º año de náutica y de pesca, lo que dejó a 13 estudiantes sin la tecnicatura.
o con la tecnicatura sin terminar, y esto provocó una movilización estudiantil que ayer vimos justamente en contra de lo que se define como recorte, ¿no? Además, los estudiantes de esta UTU Marítima piden mayor seguridad en la zona porque denuncian constantes robos y asaltos con armas a los alumnos. Nosotros somos de tecnicatura de maquinista y salimos medio tarde de acá, ponerle más o menos 10:30, más o menos 11, y estaba nada, tipo, los otros días, y bien estábamos saliendo nosotros, encañonaron a un guachito acá a la salida de la marítima, y tal, le sacaron todo, obviamente, tipo, en ese mismo día hubo 3 robos, o sea, hubo ese a la noche y hubo 2 más, uno a la tarde y otro a la mañana. Y tal, tipo, por ejemplo, del otro lado del puente, que es la parte que se puede caminar, supuestamente una de las partes más heavy, te están esperando ahí atrás. Y tal, o sea, como que nadie pasa por ahí arriba del puente, o pasan y se la juegan. Estamos hablando que está pasando a menos de 30 metros de la escuela, o sea, está pasando a la puerta de la escuela. No solamente que te afanan, sino también que te lastiman. O sea, tengo compañeros, por ejemplo, tengo uno que le encajaron una puñalada del otro lado del puente en un pulmón, casi lo matan. La inseguridad está en todos lados, pero digo, es como que es una escuela, vos venías a estudiar, para el día de mañana tener una vocación, me parece como que tendría que tener un poco de prestigio, por lo menos tener un policía acá, 2, por lo menos en estas horas así de la noche, más que nada, ¿no? Bueno, volvemos a la campaña porque se unió un colectivo de operadores de derecho, abogadas, abogados, escribanos y escribanas. Así es, concretamente lo que hicieron fue llamar a votar el sí, firmando una carta a tales efectos. Más de un centenar de especialistas en derecho suscriben un documento de 7 puntos en el que llaman a votar por la anulación de los 135 artículos de la LUC. Entre los firmantes están Diego Silva Forné, Juan Cereta, Matilde Calota, Martín Fernández, Maricelda Cancela y Pablo Chargonia. La convocatoria a firmar el documento fue absolutamente apartidaria, sin ningún tipo de nada. Somos abogados independientes, algunos obviamente trabajamos en algunos lugares, otros en otros. Hay muchos docentes universitarios que firmaron la carta, hay exlegisladores, bueno, en fin, cada uno en su actividad, pero no forma parte de ningún partido político, ninguna organización. De hecho, no somos un colectivo, sino somos profesionales independientes que pusimos nuestro nombre. Se tocan muchas materias, se toca la materia de seguridad, vivienda, educación, relaciones laborales, en fin, son innumerables. Y bueno, y después tenemos sobre algunos temas puntuales, bueno, en el documento se explica claramente, por ejemplo, el tema de la vivienda con el desalojo express, en el tema de la supuesta libertad financiera del trabajador para elegir cómo cobrar su salario. Bueno, entendemos que esos artículos hay que anularlos el próximo 27. Hay distintos aspectos vinculados al referéndum, son el eje del informe que viene ahora, Nati. Exactamente, un promedio de lo que han arrojado las encuestadoras, estos últimos datos de estos días, a cargo de nuestra compañera Julieta Núñez. ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Bueno, sí, lo adelantábamos al principio, les estaba recién contando un poquito, Nati, de qué va esta primera parte del informe, en la que en realidad vamos a intentar responder algunas dudas que están rondando acerca de la elección del 27 y entregar mostrarles este promedio que hicimos una vez que tuvimos el cierre de todas las encuestadoras de cara al referéndum del 27. Así que, si les parece, les adelanto que lo que nos dio desde MBD Noticias cuando hicimos este promedio de todas las encuestadoras es un 42% por mantener los 135 artículos de la LUC y un 39% por derogarlos. Vamos a ver el informe y continuamos. En MBD Noticias elaboramos el promedio del resultado de todas las encuestas realizadas por consultoras de cara al referéndum del 27 de marzo, que decidirá la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El promedio de las intenciones de voto de las encuestadoras Factum, Opción, Equipos, Cifra y la Usina de Percepción Ciudadana da como resultado un 42% al no y un 39% al sí. El promedio se complementa con un 2% de votos en blanco, que sumarían al no, un 2% de votos anulados y un 16% de indecisos. Si miramos cada encuestadora, son Opción y Cifra las que le otorgan un mayor porcentaje al no, y la Usina de Percepción Ciudadana la que proyecta el mayor porcentaje para el sí. La que proyecta menores porcentajes, tanto para el sí como para el no, es Equipos Consultores.
evacuar algunas dudas que tienen que ver con la votación del próximo domingo. Por ejemplo, se ha hablado mucho del voto en blanco y voto anulado. Sí, sí, y hay dudas al respecto y se ha leído en las redes sociales y se ve también en la calle. Bueno, ¿qué es un voto en blanco y qué es un voto anulado? Para responder estas preguntas nosotros hoy hicimos una entrevista con José Garchitorena, que es ministro de la Corte Electoral, y vamos a mostrar parte de esa entrevista en unos segunditos nomás. Primero queremos aclarar algunas cuestiones referidas a bueno, cómo se anula un voto y cómo se vota en blanco. En particular con el voto anulado, lo que es fundamental tener presente es que para que un voto se anule tiene que haber un voto, justamente, tiene que haber una papeleta, una hoja de votación válida. Las distintas formas que nos explicaban hoy en las que se puede anular un voto es si hay una papeleta del sí y una del no, si hay más de tres o más papeletas del sí o del no. Si hay dos, se cuenta como un voto válido porque puede llegar a ser un error al momento de agarrar la papeleta, ¿no? Pero con 3 o más también se estaría anulando el voto. Si hay un objeto extraño junto con la hoja de votación, no sé, casos que conocemos o que se dicen popularmente, una feta de jamón, por ejemplo, con una papeleta del sí, o una carta con una papeleta del no, eso sería una anulación del voto. Y también si está la hoja rota, triturada, rayada, intervenida, bueno, o doblada de forma extraña que represente para quien recepcione ese voto una intención clara de anular el voto. Para que el voto sea en blanco, bueno, lo más común, digamos, es que el sobre de votación esté vacío, que no haya papeleta. Pero si hay un objeto extraño en este sobre sin papeleta, eso también sería un voto en blanco, no sería un voto anulado. Es decir, si esta feta de jamón o esta carta no tiene una papeleta, eso sería un voto en blanco. Así que, bueno, con papeleta en alguna de estas formas se podría anular, sin papeleta es un voto en blanco. Clarísimo. ¿Tenemos algún testimonio más justamente con respecto a todo lo dialogado con Garchitorena, ministro de la Corte Electoral? Sí, tenemos, antes de ir a eso, que lo vamos a ver en unos segundos nomás, vamos a explicar y vamos a ver aquí en pantalla cuestiones relacionadas a denuncias que recibieron en la Corte Electoral asociadas a papeletas modificadas intencionalmente para generar una anulación del voto. Lo que estamos viendo aquí, y espero que se note claramente, son las 2 papeletas que están habilitadas por la Corte Electoral. Hay que entender que un error de imprenta, por ejemplo, que esté un poquito gastadita la letra, o que haya diferentes tonalidades del rosado o del celeste, eso no anularía el voto porque desde la Corte Electoral siempre tienden a validar el voto y estas cosas se contemplan. Pero sí hay cosas que recomiendan desde la Corte Electoral que tengan presentes de verificar antes de poner su papeleta en el sobre. Una es que el color coincida, es decir, que la papeleta del sí sea rosada y que la del no sea celeste, en esta variedad de tonos que obviamente se contemplan. Por otro lado, que esté lo reglamentado por la Corte Electoral, es decir, el logo y voto sí o voto no, el recurso de referéndum contra 135 artículos de la ley 19.889 del 9 de julio de 2020. Tiene que decir esos números y esas fechas. Y por último, la fecha del referéndum, que tiene que estar abajo. Hay casos en los que aparecen papeletas cortadas, bueno, eso hay que tenerlo presente y siempre se puede solicitar, obviamente, una papeleta válida, una papeleta que no esté intervenida, si es el caso que así lo ven, o verificar si traen papeletas desde sus hogares, que hayan repartido, que hayan levantado en la calle. Bueno, verificar que sean estas que estamos viendo aquí. Ahora sí, lo que vamos a pasar a escuchar es la voz de José Garchitorena, la voz y la imagen del ministro de la Corte Electoral, que explica cómo computan estos votos, que también ha sido otra de las cosas sobre las que se ha debatido en estos días. Esta materia de lo que es un voto en blanco, un voto anulado, no ha cambiado nada con respecto a lo habitual, porque eso está en la ley, como digo, se aplica en la ley de elecciones también para el caso del referéndum. Lo que cambia es el efecto con respecto al resultado del voto en blanco y el voto anulado. Y eso porque la ley que reglamenta el recurso de referéndum, que es del año 1989, el legislador estableció que para el recurso de referéndum se tendrán en cuenta solamente los votos válidos, no los votos anulados. El legislador pudo haber dicho, bueno, el sí para ganar tiene que ser la mitad más 1 de los votos emitidos, en cuyo caso se hubiesen tenido en cuenta todos los votos, los válidos y los anulados. Pero no dijo eso. Lo que dijo es que solo se tienen en cuenta los votos válidos. Y voto válido es un voto por sí, un voto por no o un voto en blanco. Entonces, lo que establece la ley es que el sí, para triunfar, tiene que ser la mayoría de los votos válidos.
Esto significa que tienen que ser más votos por sí que votos por no y en blanco sumados. El voto anulado, que se escruta, se escritura en las actas correspondientes, en realidad es un voto que no se tiene en cuenta por parte de la Corte Electoral para la proclamación del resultado. O sea que solo se tienen en cuenta los votos válidos. Julieta, también parece haber dudas o consultas sobre los padrones y la obligatoriedad del voto. Así es. Hay dudas sobre esto. Bueno, José fue bastante firme en recalcar que este es un referéndum de voto obligatorio, que tiene casi todas las características de una elección nacional en términos de logística y de movimiento, y también en este sentido de que, bueno, no hay límite de edad, ¿no? Muchas veces se pregunta, bueno, a partir de determinada edad se puede eximir del voto. Bueno, no. Si sos mayor de 18 años y estás en el padrón, tenés que concurrir a votar. Algo que también es interesante y que hay que mencionarlo es que el padrón se cerró el 8 de diciembre del año pasado, cuando se contabilizaron todas las firmas, se validaron las firmas para habilitar el recurso de referéndum. Así que si realizaste algún trámite con la Corte Electoral o con la credencial luego del 8 de diciembre, tenés que chequear en la web de la Corte Electoral que estés habilitado para votar. En esa web, que también estamos viendo aquí abajo, podés consultar tu lugar de votación y el circuito. Y es importante, y señalan desde la Corte Electoral también que es importante esto, porque habría que tratar de estar en la menor cantidad de tiempo posible en los lugares de votación por una cuestión de protocolo. Recuerdan desde la Corte Electoral que seguimos en pandemia y en ese sentido ellos van a realizar esfuerzos para que la gente no esté mucho rato en los locales de votación. Obviamente hay causas para justificar el no voto, ¿no? Estamos hablando de que el voto es obligatorio, pero como siempre, razones de fuerza mayor que se puedan documentar se puedan justificar con documentación, razones médicas y estar fuera del país son algunas de las razones que obviamente pueden justificar el no voto, y este trámite de justificación lo pueden hacer luego del 29 de marzo por 30 días en la web de la Corte Electoral. Si no votan y no justifican, bueno, hay una multa. Para la población en general es del dinero equivalente a un UR, y para funcionarios públicos y profesionales universitarios es de 2 UR. Así que bueno, esperemos tener una jornada de votación que sea con la menor cantidad de dudas posible, con la mayor cantidad de información. Y bueno, estaremos aquí tratando de aportar a eso. Así que vuelvo con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Juli. Seguimos adelante en MBD Noticias Central, cambiando de tema. Habló en las últimas horas el intendente de Salto, el frente amplista Andrés Lima, con respecto a lo que se conoce como los jornales solidarios, el plan de oportunidad laboral, y dijo Nati que se le pedirá al Poder Ejecutivo que se extienda en el tiempo. Y recordemos que este plan acaba de ser extendido hasta el 31 de mayo. Lima explicó que las intendencias presentaron un informe al Poder Ejecutivo de las tareas desarrolladas por los jornales solidarios en cada departamento para demostrar que han sido muy importantes para brindar posibilidades de obtener una salida laboral y también para reactivar a los pequeños comercios. La intención, dijo, es pedirle al gobierno que se ponga en práctica también durante el segundo semestre de este año. El hecho de que de acá hasta el 31 de mayo los jornales solidarios deban continuar prestando su tarea, nos va a dar tiempo para conversar con el gobierno nacional la posibilidad de reeditar, poner en funcionamiento un segundo plan, un segundo programa de oportunidad laboral, pensando sobre todo en los meses del invierno, pensando en el segundo semestre del año 2022. Y como esa discusión va a llevar su tiempo y habrá que resolver el financiamiento, quién se hace cargo de los jornales solidarios, si hay aporte del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, habrá que resolver el cupo, si son 15.000, si son más, si son menos, redistribuir también hacia los 19 departamentos, analizar si se mantiene el mismo cupo o cambia. O sea que mientras se va a dar esa discusión que va a llevar alguna semana, por lo menos resolvemos en lo inmediato la situación actual. Bueno, vamos a la tanda y tengo que despedir hoy un ratito antes mi compañero, porque ustedes saben que él es muy afecto al deporte y al fútbol particularmente. Es una despedida parcial, efímera. Mañana voy a estar tempranito como siempre acá. Ahora llama ese partido de Uruguay con Perú. Ojalá mañana estemos hablando acá de una clasificación. Un señor relator de fútbol, y no sé si se puede decir periodista deportivo. Periodista, por todo concepto. Periodista
Sin duda, pero además, así que bueno, un día especial para él, lo perdonamos y le permitimos que vaya y que nos traiga toda la suerte, así que queda en Uruguay. Bueno, muchas gracias, Nati, y yo visitando un lugar común aparte del Estadio Centenario, les digo que lo dejo en las mejores manos. Ojalá. Bueno, vamos a la tanda y volvemos con noticias internacionales y más móviles. Muy bien. Seguimos con mucha más información desde MBD Noticias y desde el sindicato de INAU arremetieron contra la vicepresidenta Beatriz Argimón por sus dichos sobre la baja en la pobreza infantil. Aseguraron que es una afirmación engañosa en el marco de la campaña por la LUC. Tal vez fruto del nerviosismo se incurre en afirmaciones poco acertadas, señalan desde el sindicato. Ante el mensaje dado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, ratificado por la vicepresidenta Argimón sobre la baja en la pobreza infantil, en el marco de la campaña por la LUC, desde el sindicato del INAU lo rechazaron enfáticamente. Ante esto, el SUINAU aseguró que se ve en la obligación de hacer algunas puntualizaciones luego de haber generado documentos y realizado actividades con legisladores de ambas partes, los del sí y los del no, relacionados a aquellos artículos que tenían que ver directamente con la población con la que trabaja tanto el INAU como el INISA. Nosotros podemos entender que en el marco de la campaña, en el fragor de la lucha, se pueden decir cosas, pero una persona que tiene esa investidura, que es la vicepresidenta del país, que aparte en su momento fue directora del propio instituto, manejar de esa manera las cifras, creo que no solo no corresponde, sino que no sabemos si tiene mala información o si directamente fue parte de una estrategia de campaña que le llevó a decir cosas que no son realidad hoy en día, ¿no? La pobreza infantil está muy por encima de lo que estaba cuando asumió este gobierno. Es cierto que en este último año descendió, pero quedó por encima de lo que asumió este gobierno. Las cifras marcan que la única caída en la pobreza infantil se registró en la franja de 0 a 6 años si se compara el año 2019 con el primer semestre de 2021. La baja sería de 0,9%, cifra que está dentro del margen de error. Bueno, y seguimos en este conflicto desatado tras el cierre de Casa de Galicia, porque el gremio de funcionarios y funcionarias no médicos de esa institución se reunirá mañana para analizar en asamblea la última propuesta del gobierno recibida en la DINATRA, considerada insuficiente porque implica una rebaja salarial y no se le reconoce la antigüedad. Son 1.100 trabajadores y con esta propuesta 740 retomarán la actividad inmediatamente, mientras que el resto iría a una lista de espera. Nos propusieron al principio 18 trabajadores en 1.000 socios, ayer nos propusieron 20 en 1.000, pero hay una clara rebaja salarial porque no quieren reconocer la antigüedad de los compañeros. Si bien sabemos que es una relación laboral nueva, nosotros pedimos que se reconozca a sí mismo la antigüedad. Ellos no quieren reconocer la antigüedad y nosotros no vamos a aceptar una rebaja salarial, porque no es justo para los trabajadores. Otro de los temas que le planteamos al Ejecutivo fue que el seguro de paro es un 50%, a eso le descontás los descuentos legales y nos quedaría un 28% a cobrar al trabajador. Para eso eso es un disparate para el trabajador, ¿no? Digo, ¿quién va a vivir con un 30% de su sueldo? Y bueno, eso fue lo que nos insistieron traer para presentar en asamblea. Bueno, los productores familiares están sufriendo el aumento de los combustibles y denuncian que además de la suba de los insumos son inviables los emprendimientos productivos. La disparada de precios de frutas y verduras en ferias y supermercados son consecuencia del aumento en los costos de producción y la merma producto del déficit hídrico y aseguran que las grandes ganancias están en la intermediación. Este sector de la producción sufre tal vez el impacto más fuerte de la intermediación,
que generalmente nosotros comprobamos una relación de 10-1 lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Hemos hecho propuestas, hemos trabajado en el tema y no hemos conseguido nada por ahora, pero yo me basaría que la explicación principal de las uvas, de hortalizas y frutas pasa más por la ganancia del intermediario que por el costo de producción y los problemas traídos por el clima. Unos 17.000 productores familiares de menos de 500 hectáreas advierten que la modalidad intensa de producción, el aumento sostenido de combustibles e insumos comprometen su viabilidad. La granja es la que demanda más litros por hectárea por año de gasoil y más energía eléctrica, esto asociado al riego. Ha tenido un precio que se ha disparado, lo que bueno, complica también por ese lado la viabilidad de muchas empresas. Si bien el productor familiar es un productor eficiente por las condiciones en las que tiene que moverse, pero bueno, subas de precios de esta naturaleza y tan sostenidas en el tiempo terminan afectando la economía del productor. Bueno, la urbanista y arquitecta Rina Maajan lanza Montevideo Pacificada, una campaña de concientización sobre la violencia vial y el respeto a las infraestructuras para los medios de transporte sostenibles y las personas con movilidad reducida. La campaña busca concientizar a la población y a las autoridades en el respeto a las veredas, ciclovías y otras infraestructuras, así como en la necesidad de bajar las velocidades de los vehículos motorizados. La idea es hacer que la gente se dé cuenta del daño que causa la cultura del auto en la que vivimos, y esto quiere decir privilegiar los altos límites de velocidades sobre el derecho a caminar, jugar, andar en bici o, por ejemplo, tolerar estacionamientos salvajes sobre las veredas. Una Montevideo pacificada es una ciudad, una Montevideo donde se puede cruzar la calle sin miedo y donde los niños pueden andar en bici y sin que la gente dice, los padres son locos. Pienso que en Montevideo el problema lo más grande es la dependencia del auto y el hecho que seguimos haciendo barrios que son totalmente 100% dependientes del auto y la gente sigue aspirando. En el marco de la campaña que promueven, la especialista enviará una carta abierta a la intendenta Carolina Cose. Voy a pedir realmente mostrar su liderazgo, sacar los autos de las veredas y las ciclovías. Bueno, y vecinos del oeste de Montevideo reclaman por la llegada del saneamiento. Esa zona es una de las que sería beneficiada por este préstamo del BID, que por el momento se encuentra en etapa de prórroga en la Junta Departamental de Montevideo. Hace 50 años que allí viven 4 generaciones de familias que esperan una solución. El año pasado, los vecinos se reunieron con autoridades de la Intendencia de Montevideo que les presentaron el proyecto del préstamo de 70 millones por parte del BID, que incluía saneamiento y limpieza para la zona. Vecinas y vecinos del lugar conviven con una cañada que está contaminada entre aguas servidas, ratas y basura que se acumula. Reclaman que la no aprobación del préstamo del BID les seguirá negando un derecho fundamental que esperan hace 50 años. Hay una sobrepoblación en el barrio. Eso lo que hace es que en principio convivamos acá en estas cunetas, nuestros hijos como nosotros, y los nietos de algunos vecinos convivan acá y juegan acá y tengan esta cuneta o cañada tala donde juegan, y acá van todas las aguas servidas, algunas aguas de pozo y todo. Lo que eso crea es problemas de infección, problemas con las ratas, de los animales y todo. Y además, al ser tantas generaciones que vivimos en este territorio y tanta población en este territorio, los pozos negros, para el que no puede, algunos pueden estar vencidos y se filtran, y eso se filtran a todas las cunetas, a todas las casas y todo. Entonces, somos de la parte que se quiere del BID, que son beneficiarios, que la necesitamos, que estamos como perdidos en esa disputa política, sin que se den cuenta de que somos más de 2.000 familias que estamos acá esperando hace más de 50 años que se pueda solucionar esto.
El proyecto de la Intendencia de Montevideo se delineó con 47,6 millones de dólares para limpieza, 22,4 para saneamiento. La inversión en saneamiento se implementaría principalmente en Casabó y Cerro Norte y beneficiaría por lo menos a 2.200 familias. Además, incluiría la mantención y la readecuación de la red Arteaga y el drenaje de la cuenca del arroyo Mataperros. Ese esquema permanece en espera a instancias de las negociaciones políticas en la Junta Departamental. Bueno, lo veíamos ayer en vivo, se realizó en el velódromo el festival Tocó Venir, organizado por la Intendencia de Montevideo, la Universidad de la República y la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, para dar la bienvenida a los alumnos que inician su carrera en la universidad. El rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, y la Intendente de Montevideo, Carolina Cose, destacaron la vuelta de la presencialidad. Vuelve la presencialidad a la Universidad de la República, es una gran noticia para el Uruguay porque es muy importante la construcción del conocimiento presencial, el contacto humano es insustituible y Montevideo le da la bienvenida a miles y miles de estudiantes del interior que, aunque no hayan nacido en Montevideo, forman parte de Montevideo y bueno, les dimos esta bienvenida porque con ellos y con la universidad es con quienes construiremos el futuro, ¿verdad? Casi no hay un área de conocimiento en la cual la Intendencia de Montevideo no esté trabajando con la universidad en territorio. Estamos en este concierto, aquí y ahora, recuperando espacios de socialización, de encuentro, de búsqueda, de protesta, de capacidad para expresarnos. Eso es también la Universidad de la República, eso es ser universitario en general. Disfruten este espectáculo, disfruten también, por supuesto, el ingreso a las facultades, a los institutos, en Montevideo y en el interior del país. Teníamos como uno de los objetivos de la universidad promover el encuentro. Catherine Bernes, La Murga Queso Magro, La Tabaré y F5 formaron parte de la propuesta musical de Tocó Venir. Catherine lleva por nombre, Bernes por apellido. Traigo este canto prendido, campera como el ñandú, curtida allá en Paysandú, donde pagué mi patente. El río arisco y potente llenó mi apodo de flores. Soy la sonrisa del folclore, pa' cantarle a tu hija esta gente. Porque este año devolviendo la volqueta, lo vestimos de etiqueta y lo hicimos Panabox. Volvió la morena totalmente acartonada, califica la barriada. Que siga la milonga, que siga la milonga, que siga la milonga. Sopita de gansos, sopita de gansos, sopita de gansos, sopita de gansos. Bueno, Julio Covelli y Eduardo Toto Méndez no necesitan presentación, son dos referentes de la guitarra de Uruguay, ex guitarristas de Alfredo Citarrosa, que fueron declarados ciudadanos ilustres de Montevideo en una ceremonia realizada en el Teatro Solís. Yo digo que es una caricia, ¿no? Bueno, para empezar, no soy de Montevideo, soy de Atacuarembó, así que, bueno, eso es un lindo gesto, ¿no? No sé si puedo explicar mucho mejor eso, ¿sabes por qué? Porque yo soy un trabajador de la cultura, así me defino, ¿entendés? Y yo nunca trabajé para que me dieran galardones. Este es un mimo que nos viene muy bien, un gran reconocimiento. Después de tantos años de estar en esto de la música, yo más de como 55 años. Como decía allí, no pensé que iba ni a vivir tanto ni a tocar tanto. Pero la vida me ha llevado por este camino de la música y bueno, gracias a Dios esto es un gran honor. Yo empecé con los 18 años a tocar con Citarrosa y después ya en la segunda etapa, en el 84 en adelante. Bueno, significó, no solamente para mí, para la música uruguaya sigue significando, sigue siendo la voz más importante. Y para mí, bueno, fue la persona que me dio, como se dice, el espaldarazo musical.
Bueno, y TV Ciudad participó de una teleconferencia con Abdul Razak, espero haberlo pronunciado bien, Gurnah, Premio Nobel de Literatura 2021. No resulta nada sorprendente que los países europeos muestren más simpatía por los ucranianos. Son sus vecinos, algunos son incluso gente de la misma familia. Al menos en algunas zonas de Alemania o de Rumanía es así. Hay otra parte de la familia que vive en Ucrania o en Europa. Y no es sorprendente pues que haya una mayor simpatía, como digo, por la familia, por los vecinos, etcétera, etcétera. Pero es triste, aunque no sea sorprendente, es triste que este tipo de hospitalidad, este tipo de preocupación humana no siempre se extienda también a los afganos, a los sirios o a los iraquíes que aparecieron en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, que no solamente fueron devueltos y después de estar expuestos allí a la intemperie en pleno invierno. Gurnah dijo que la literatura y la escritura en general no pueden intervenir contra los tiranos a través de la fuerza, pero sí de otras formas. Lo que sí puede hacer la literatura es informarnos a nosotros, al resto de nosotros, no a los tiranos, pero sí al resto, informarnos para impedir o para que no permitamos que los tiranos abusen de nosotros y nos presionen tanto. Bueno, empezamos la recorrida por el panorama internacional, obviamente por Ucrania, y su presidente Volodymyr Zelensky, acá me acuerdo de mi compañero Gabard, pidió este jueves a la OTAN ayuda sin restricciones para que su país pueda enfrentarse al ejército ruso, que ahora en Kiev combate en condiciones desiguales. Para salvar a la gente y nuestras ciudades, Ucrania necesita una ayuda militar sin restricciones. Igual que Rusia, usa sin restricciones todo su arsenal contra nosotros, declaró Zelensky en un video a los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica, reunidos en una cumbre extraordinaria en Bruselas y publicado en su cuenta de Telegram. El ejército ucraniano resiste desde hace un mes en condiciones desiguales. Repito lo mismo desde hace un mes, expresó. Asimismo, el mandatario reiteró su pedido de aviones de combate y tanques, sobre todo para desbloquear a Mariupol, Berdiansk y Melitopol, ciudades en el sur de Ucrania sitiadas u ocupadas por el ejército ruso. Tienen miles de aviones de caza, pero todavía no nos dieron ninguno. Ucrania pide un 1% de todos sus tanques. Seguimos sin tener respuesta clara, aseguró. Zelensky también acusó a Rusia de utilizar bombas de fósforo en sus ataques en territorio ucraniano. Esta mañana hubo 2 bombas rusas de fósforo. Nuevamente han muerto adultos y niños, apuntó en alusión a las acusaciones del gobierno de la región de Lugansk luego de los intensos bombardeos de esta jornada. Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo hoy que en las próximas 2 semanas se sabrá quién ganará la guerra. Las próximas 2 semanas van a decidir de qué lado va a caer la victoria. Y tenemos que seguir ayudando, suministrando armas, dijo Borrell a su entrada a un Consejo Europeo dedicado a Ucrania, en el que además de los líderes de los 27, está invitado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El coordinador de la política exterior comunitaria aseguró que las fuerzas rusas están sufriendo un gran fracaso militar en Ucrania. El ejército ruso intentó una conquista rápida y ahora están masacrando a la gente. Desde el punto de vista militar, es un gran fracaso para Rusia. Un mes luchando y no han podido desplazarse más de 200 kilómetros de sus bases logísticas. Como no pueden conquistar las ciudades, las bombardean, matando inocentes y destruyéndolo todo. Pero los ucranianos están luchando y les estamos ayudando, suministrándole armas y sin duda el resultado de la guerra no es lo que esperaba el Kremlin. Borrell dijo que los ucranianos han inventado una tercera forma de hacer la guerra con infantería ligera armada con misiles modernos que les permite detener las columnas blindadas de los rusos. Según el dirigente europeo, el ejército ruso tiene unas 40.000 bajas en sus filas, entre muertos, heridos y prisioneros, y que también han perdido muchas unidades blindadas, según han podido ver por geoposición. Nos venimos más cerca. En Brasil, el dirigente liberal Geraldo Alckmin se afilió este miércoles al Partido Socialista Brasileño y se aproximó más al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, a quien puede llegar a acompañar en la fórmula para las elecciones de octubre próximo.
Geraldo Alckmin, veterano dirigente de 69 años y 5 décadas en la política, celebró la decisión del Partido Socialista brasileño de apoyar a Lula y dijo que es necesario tener humildad para entender quién interpreta mejor el sentimiento y la esperanza del pueblo brasileño y representa la verdadera democracia. Si bien su carrera política se desarrolló sobre todo en el Partido Socialista de Brasil, con el tiempo abandonó la centroizquierda para acercarse a posturas más neoliberales y de centroderecha, siendo precisamente rival de Lula en las elecciones de 2018, donde quedó en el cuarto lugar con un 4,76% de los votos. Aún así mantiene una gran influencia en el estado de San Pablo, el mayor colegio electoral del país, en el que fue gobernador en 2 oportunidades. En diciembre pasado renunció al Partido Socialista de Brasil en medio de negociaciones con Lula, que ya apuntaban a la posibilidad de que fuera su candidato a vicepresidente en octubre próximo, como una especie de garantía de moderación económica frente a los mercados financieros. Ese deseo de Lula, sin embargo, encuentra resistencia en las salas del PT situadas más a la izquierda, que presionan por un candidato a vicepresidente más identificado con el progresismo y no olvidan que Alckmin apoyó en 2016 el proceso que llevó a la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff. Bueno, nos estamos despidiendo. Recuerden quedarse en la pantalla de TV Ciudad para ver en vivo el partido de la selección uruguaya contra la selección de Perú. Ojalá gane esta selección nuestra. Pero mientras tanto les presentamos el pronóstico del tiempo, tan importante para las próximas horas. Mañana viernes, alguna probabilidad de lluvia, una máxima de 21, una mínima de 14. El sábado ya empieza a mejorar con una máxima de 24 y una mínima de 15. Y el domingo, día de referéndum, día en el que vamos a votar, una máxima de 27, una mínima de 12 y un sol que por ahora parece brillar. Bueno, nosotros nos despedimos y se quedan ustedes en la pantalla de TV Ciudad para ver este partido de la selección. Hasta mañana, que gane Uruguay.